Gritos nocturnos atravesaban los pasillos. La reina no dormía, la corte en silencio. Algo oscuro se acercaba. Durante la década de 1510, Enrique arrasaba en torneos, bailaba, seducía. Era la viva imagen del poder real. Un embajador veneciano lo describió como la viva imagen de Apolo. Pero esa luz pronto se apagaría. Hacia 1525, algo cambió. La sonrisa se volvió orden, el deseo, obsesión. Una mujer lo transformó todo. Ana Bolena, inteligente, ambiciosa, imposible de ignorar. Enrique la amó y la corte tembló. Catalina fue repudiada. Juana murió en silencio. Ana fue coronada. Pero la historia no perdona. Y la torre tampoco. La corona pesa más cuando es robada por amor. Las noches se llenaron de susurros. Las paredes escuchaban. La justicia ya no era divina. El 19 de mayo, la espada descendió. El silencio fue total. Pero lo que ocurrió después aún hiela la sangre de quienes lo escuchan. ¿Qué pasó con Enrique después? La historia aún guarda secretos. Enrique nació el 28 de junio de 1491, segundo hijo de Enrique VII y la reina Isabel de York. Desde pequeño fue tratado como una joya de la dinastía Tudor. Clases de latín y griego al amanecer, lecciones de teología después del almuerzo, entrenamiento marcial al atardecer. Su espada, decían, danzaba con tal precisión que los maestros de armas entendían que se encontraban ante un prodigio. Además, componía música. Una pavana atribuida a él se escuchaba en los bailes cortesanos y hacía suspirar a las doncellas. Era el retrato perfecto de un príncipe renacentista, culto, atlético, con un carisma que convertía cada gesto en espectáculo. Todo cambió en 1502, cuando su hermano mayor, Arturo, murió repentinamente. De un día para otro, ese segundo hijo, criado sin la carga inmediata de reinar, se convirtió en heredero. A los 10 años, Enrique empezó a sentir el peso de un futuro que prometía gloria, poder y una corte que lo veneraría o temblaría ante él. Y lo que vino después fue incluso más rápido de lo que esperaba. En 1509, con apenas 17, subió al trono. Sus primeros meses fueron un torbellino de fiestas, justas y decretos populistas que enamoraron a Londres. Devolvió impuestos injustos, castigó a los recaudadores abusivos y abrió las racas para festejos sin precedentes. Pero esto solo era el comienzo. Su boda con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo, consolidó la alianza con España y le proporcionó la legitimidad internacional que soñaba. En público, la pareja irradiaba devoción. En privado, la presión por un heredero varón crecía como una sombra. Catalina perdió a varios bebés y solo sobrevivió María, nacida en 1516. Los rumores dicen que Enrique, en su desesperación, consultó astrólogos que le prometían hijos si cambiaba de lecho con más frecuencia. Incluso hubo quien le susurró que su unión estaba maldita por haberse casado con la viuda de un hermano, semilla que germinaría años después en la ruptura religiosa más sonada de la Europa moderna.
Durante la década de 1510, Enrique atrapaba jabalíes a caballo, bailaba hasta el alba y subía las apuestas en cada torneo de justas. Un embajador veneciano lo describió como la viva imagen de Apolo. Las crónicas hablan de un torso esculpido, de una estatura que imponía y de una confianza que rayaba en la arrogancia. Sin embargo, en los pasillos menos iluminados se murmuraba que su temperamento podía explotar sin aviso. Era generoso, sí, pero también rencoroso. Guardaba rencillas como quien atesora monedas de oro para gastarlas cuando más duelan. Aquí aparece una figura clave, Ana Bolena, inteligente, ingeniosa, con un magnetismo que no pasó desapercibido, cautivó al rey hacia 1526. Lo que comenzó como coqueteo se transformó en obsesión tóxica. Enrique prometió desposarla, pero había un obstáculo titánico. El Papa, Clemente VII, se negó a anular el matrimonio con Catalina. Fue entonces cuando el monarca, acostumbrado a que el mundo doblara la rodilla, decidió doblar la historia. Rompió con Roma y se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Lo hizo, en parte, por deseo carnal y ansia de un heredero, pero también lo que ninguno advirtió fue la fragilidad de su posición. Bastó un susurro sobre un romance clandestino para que la cabeza de Catalina rodara en 1542 bajo la misma cuchilla que había probado la sangre de Ana Bolena. Los muros de la torre se empaparon de un eco que seguía diciendo: «No hay piedad para quien hiere el orgullo real». Mientras tanto, la pierna supuraba y la fiebre se volvía rutina. Se construyó una grúa de madera y poleas para izar el cuerpo del monarca desde la cama hasta un trono portátil con ruedas. Las puertas se ampliaron, las escaleras se cubrieron con rampas y el palacio se transformó en una especie de hospital real. Aún así, los retratistas seguían pintándolo con armaduras brillantes y rostros tensos de determinación. Nadie podía olvidar el protocolo. El rey era la encarnación de la nación, aunque en privado despedazara sábanas empapadas en pus. Pero esto solo era el comienzo de la degradación física. Los médicos, influenciados por la teoría humoral, practicaban sangrías que dejaban al monarca pálido y aturdido. Luego recetaban dulces de azúcar para reponer energías, ignorando que el exceso de glucosa alimentaba la infección. En 1543, Enrique se casó con la última de sus esposas, Catalina Parr, una viuda erudita capaz de citar a Erasmo y discutir teología reformista. Su papel pronto derivó de consorte a enfermera. Supervisaba la higiene, controlaba a los curanderos y leía pasajes bíblicos para calmar su mente atormentada. Aún así, el rey alternaba momentos de ternura con arranques de furia en los que acusaba a todos de conspirar contra él. En este punto del relato, la corte vivía inmersa en un ambiente de miedo y perfume, miedo a una mirada desaprobatoria que costara la vida, y perfume para disimular el olor a carne podrida que se filtraba por las tapicerías. Los pasillos de palacio se rociaban con vinagre perfumado, las damas llevaban saquitos de hierbas bajo las narices, los caballeros se untaban mostaza en los bigotes con la esperanza de adormecer el olfato. Y aún así, la pestilencia triunfaba. Un emisario español escribió en clave: «El dragón se desangra y nadie puede cerrar la herida. La peste camina con él».
Y lo que viene después es aún más grotesco, porque la historia apenas empieza a revelar la espiral de dolor, paranoia y muerte que envolverá a Enrique VIII en sus últimos años. Pero eso lo descubrirás en la próxima parte, donde la sangre, la traición y un ataúd que gotea secretos te mostrarán hasta dónde puede llegar la caída de un rey que desafió a todos, incluso a su propio cuerpo. Lo que sucedió después de aquellos pasillos empapados de vinagre perfumado supera cualquier novela de terror medieval. La corte, como un escenario maldito, se dividió entre quienes fingían optimismo y quienes, aterrados, contaban cada latido del rey, esperando que se detuviera. Y lo más sorprendente es que, a pesar de la inminencia de la caída, Enrique aún jugaba a la guerra. En el verano de 1544, contra toda lógica médica, embarcó rumbo a Francia para reclamar la vieja gloria de Agincourt. Lo izaron en un trono portátil, lo embarcaron sobre tablones reforzados y lo exhibieron ante las tropas como símbolo de fuerza. Nadie esperaba esto. Un monarca con la pierna gangrenada, adicto al vino mezclado con opio, arengando a soldados que contenían el aliento para no desmayarse con su olor. Lo increíble es que funcionó. Bolonia capituló tras un asedio de 3 semanas y Enrique, ebrio de victoria y narcóticos, ordenó una misa de acción de gracias tan suntuosa que la factura del incienso habría cubierto el rescate de un duque entero. Pero esto solo era el comienzo. El viaje de regreso resultó una travesía fantasmal. El mar embravecido agitaba el barco y el cuerpo del rey se hinchaba con cada... Cuando el primer gallo del 28 de enero de 1547 anunció la aurora, nadie en Whitehall osó imitarlo. El aire estaba tan cargado de incienso, sudor y miedo que cualquier sonido podía interpretarse como traición. A los pies del lecho, Catalina Parr seguía sujetando la mano helada del rey, mientras el arzobispo Cranmer murmuraba salmos con voz temblorosa. De pronto, la respiración de Enrique se quebró en un suspiro hueco, como un fuelle que se rinde. Fue un instante, apenas un temblor en los labios agrietados, pero todos lo comprendieron. El monarca más temido de Europa acababa de cruzar la frontera que ni él podía decretar. Lo más perturbador es que durante varios minutos nadie se movió. Declarar en voz alta que el rey había muerto era delito de lesa majestad. Así que el silencio se prolongó hasta volverse insoportable, como si el cadáver mismo se burlara de la ley que aún lo protegía. Pero esto solo era el comienzo del espectáculo macabro. Cuando por fin se pronunció el fatal "ha fallecido", se activó un protocolo tan rígido como inútil contra la descomposición. Mandaron sellar puertas y ventanas para impedir que la noticia escapara, aunque el hedor estaba destinado a traicionar cualquier secreto. Un mensajero partió hacia Hertford con órdenes lacradas para que el joven príncipe Eduardo, de 9 años, se presentara sin demora. El heredero debía mostrarse al reino antes de que los buitres políticos olieran la carnicería. Mientras tanto, se convocó a los embalsamadores. Llegaron con cuchillos de bronce y cántaros de vino especiado, convencidos de que bastarían hierbas aromáticas para domesticar la podredumbre. Nadie esperaba que la temperatura invernal jugara en su contra. El fuego de las antorchas caldeó la alcoba y aceleró la fermentación del cadáver, que comenzó a inflarse debajo de los ropajes de brocado. Los testimonios más discretos relatan que, al abrir el vientre real, brotó un vapor nauseabundo que empañó los cristales y derribó a un asistente. Extrajeron vísceras ennegrecidas y las arrojaron a un barreño de estaño que se llenó hasta el borde de fluidos espumosos.
Luego rellenaron el torso con algodón empapado en mirra, romero y polvo de resina. Vendaron la herida con vendas de lino y cosieron la piel antes de que los gases separaran los puntos. Ni siquiera la mejor alquimia podía detener la gangrena latente. El rostro, desfigurado por los edemas, se cubrió con una mascarilla de cera blanquecina que pretendía devolverle la serenidad de los retratos. Sin embargo, los bordes mal encajados dejaban un tono verdoso que ninguna luz de vela lograba disfrazar. Así nació la última farsa cortesana, un rey momificado a medias, maquillado para impresionar al mismo pueblo que pronto olería su realidad. A continuación, se ordenó la construcción de un ataúd doble, plomo interior para contener los jugos de la descomposición, roble tallado para impresionar a los dignatarios. Las medidas resultaron insuficientes. El cuerpo hinchado no cabía. Hubo que cerrar parte de las costillas para acomodarlo y aún así la tapa apenas cerró con clavos martillados a golpes. Los carpinteros sellaron las juntas con brea caliente y cera, confiados en que el metal detendría la presión interna. Se equivocaron. A medida que las bacterias devoraban la carne, los gases se acumulaban hasta deformar las paredes de plomo. Se oían crujidos sordos en plena noche, como suspiros vengativos que escapaban de la tumba prematura. Lo más sorprendente es que pese a la urgencia sanitaria, el protocolo exigía exhibir el féretro en varias estancias para que la corte presentara sus respetos. Trasladaron el ataúd a la capilla de Whitehall, pero el olor traspasó incluso los muros de piedra. Se quemaron toneladas de esencias, copal, sándalo, almizcle, nada sirvió. Un paje cayó redondo mientras recitaba responsos. Un guardia vomitó dentro de su yelmo. Entonces decidieron mover el cadáver a Sion Abbey, a orillas del Támesis, donde pasaría la noche antes de emprender la procesión final a Windsor. Aquella decisión daría lugar a la escena más infame de la crónica regia. La travesía fluvial empezó al atardecer del 14 de febrero. 11 barcazas negras avanzaban entre antorchas y plegarias, con heraldos que tocaban trompetas amortajadas en paños púrpura. El agua reflejaba cintas de luz y sombras que parecían arrastrar el reino entero hacia el inframundo. Sin embargo, y ocurrió lo impensable. La presión interna reventó una soldadura del ataúd. Un hilillo oscuro comenzó a escurrir por la base, impregnó los tablones del catafalco y descendió hasta el suelo de piedra. En la penumbra, unos perros callejeros husmearon el líquido y lamieron con avidez aquella secreción regia. Al amanecer, los monjes hallaron el rastro viscoso y cayeron de rodillas aterrados. Nadie esperaba que el cuerpo de un monarca se convirtiera en alimento para alimañas. Los más piadosos interpretaron la escena como castigo divino por las ejecuciones, la ruptura con Roma y los monasterios saqueados. Pero aún hay más. La comitiva, alarmada, tapió la fisura con plomo derretido y cubrió el féretro con mantas perfumadas. Al día siguiente, el cortejo reanudó la marcha hacia Windsor. La campana de San Pablo dobló desde la distancia y 100.000 londinenses abarrotaron las calles, obligados por decreto a vestir de luto. El carruaje avanzaba entre nubes de incienso y filas de alabarderos que mantenían la multitud a raya. Algunos aseguran que el olor era tan penetrante que se distinguía incluso sobre el humo de las antorchas. Otros recuerdan haber visto la madera abombada, como si algo palpitara en su interior. Aún así, la pompa siguió su curso. Estandartes bordados con leones y lirios, corceles enjaezados con terciopelo negro, músicos tocando motetes lúgubres. Londres aplaudía la majestuosidad, sin saber que dentro de aquel sarcófago se libraba una batalla química contra la putrefacción. El 16 de febrero, bajo un cielo plomizo, colocaron el ataúd frente al altar de la capilla de San Jorge.
Los nobles se arrodillaron entre murmullos. Los obispos entonaron un «Libérame» que resonó en las bóvedas góticas. Y en ese preciso momento, la tapa de plomo emitió un crujido que heló la sangre a los presentes. No llegó a romperse, pero fue suficiente para recordarles que la muerte del rey era algo más que un trámite ceremonial. Era un monstruo contenido a duras penas por clavos y rezos. Durante 3 horas de liturgia, los canónigos agitaron incensarios sin descanso, formando nubes densas que ocultaban el féretro a medias y emborrachaban a los feligreses. Al final, lo descendieron a la cripta junto a Juana Seymour, la única esposa que le dio el codiciado heredero varón. Allí, rodeado de muros húmedos y lámparas de aceite, la historia selló para siempre el hedor que la realidad no pudo callar. Y lo más inquietante es lo que sucedió después, cuando las puertas de la cripta se cerraron y las coronas de flores empezaron a marchitarse. Eduardo VI fue proclamado rey a los 9 años, un niño frágil custodiado por tíos ambiciosos. El Consejo de Regencia se afanó en proyectar estabilidad, mientras en secreto vendía joyas de la corona para pagar deudas generadas por guerras que ya nadie recordaba con orgullo. El pequeño monarca, enfermo de tisis, gobernó 6 inviernos antes de desvanecerse como un suspiro. Su muerte abrió la puerta a María I, hija de Catalina de Aragón, que intentó restaurar el catolicismo entre hogueras encendidas para quemar herejes. Pero la rueda del destino giró una vez más y colocó en el trono a Isabel I, hija de Ana Bolena, la reina decapitada. Ironía suprema, la mujer cuya madre murió por capricho real se convertiría en la soberana más longeva y celebrada de la dinastía Tudor. Mientras tanto, el cuerpo de Enrique se desintegraba en silencio. Los registros de la capilla mencionan filtraciones extrañas en el pavimento cada verano, manchas que olían a alquitrán y almizcle rancio. Los canónigos atribuían el fenómeno a la humedad del Támesis, pero en los pasillos corría otra versión. El ataúd seguía supurando, recordándole a cada generación que la carne y el poder comparten idéntico destino. Un siglo después, durante la Guerra Civil, un grupo de soldados de Cromwell profanó varias tumbas reales. Se dice que al perforar la de Enrique, retrocedieron horrorizados por el olor que aún emanaba. Quizá sea leyenda, quizá no, pero el mito